Y Pablo, como acostumbraba, fue a ellos y por 3 días de reposo discutió con ellos, declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos, y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Y algunos de ellos creyeron y se juntaron con Pablo y con Silas, y de los griegos piadosos gran número, y mujeres nobles no pocas. Entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo. Pero no hallándolos, trajeron a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando: estos que trastornan el mundo entero también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad, oyendo estas cosas. Pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. Inmediatamente los hermanos enviaron de noche a Pablo y a Silas hasta Berea. Y ellos, habiendo llegado, entraron en la sinagoga de los judíos. Y estos eran más nobles que los que estaban en Tesalónica, pues recibieron la palabra con toda solicitud, escudriñando cada día las Escrituras para ver si estas cosas eran así. Así que creyeron muchos de ellos y mujeres griegas de distinción, y no pocos hombres. Cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Pero inmediatamente los hermanos enviaron a Pablo que fuese hacia el mar, y Silas y Timoteo se quedaron allí. Y los que se habían encargado de conducir a Pablo le llevaron a Atenas. Y habiendo recibido orden para Silas y Timoteo de que viniesen a él lo más pronto que pudiesen, salieron. Bueno, recordamos las dificultades de su entrada en el mundo griego, Macedonia, cuando hemos estado analizando la primera iglesia en la ciudad de Filipos. Ha habido alguna cuestión difícil que han tenido que resolver y al final han tenido que marcharse por la imposición casi de los magistrados, de las autoridades. Así que vemos que terminan, después de pasar por diferentes lugares, terminan en la ciudad de Tesalónica. Ha parecido bien a Lucas, el autor de este libro, introducirnos en una cadena de ciudades, de cómo se va a desarrollar la iglesia. No quiere decir que fueran los únicos lugares, podría haber otras iglesias en otras ciudades distintas, pero podemos ver el paso. Es importante que en casa lo miréis, que miréis cómo pasa de Filipos, Tesalónica y después Berea y en Éfeso, donde Lucas se va a entretener algo más en explicarnos el mensaje. Pero hay algunas lecciones que yo quisiera que tomarais en cuenta. La perspectiva general que vamos a ver en estas dos ciudades y el comienzo de dos iglesias, en Tesalónica y en Berea. Quizá deberíamos ver con más detalle otros conceptos, otras ideas que están en la narración, pero hay algo curioso que os llama la atención seguramente. Bueno, tenemos en estas dos ciudades y en estos dos comienzos de iglesia cosas que son semejantes, pero también hay diferencias importantes o cruciales para la narración. Es la misma obra y por tanto hay cosas que son similares, pero a la misma vez hay actitudes y circunstancias que serán diferentes. Pablo y Silas, con los demás de su equipo, han tenido que salir de la ciudad de Filipos. Hay una vía romana. Los romanos construían unas vías muy rectas que iban de ciudad en ciudad hasta que iba al centro del mundo, decían ellos que era Roma.
Y Pablo ha dejado Filipos y ha tomado esa vía y va a ir visitando los diferentes lugares mientras se curan sus heridas, porque ha sido maltratado y golpeado, recordáis, Pablo y Silas en la cárcel de Filipos. Y entre ellas, a unos 100 kilómetros, van a parar a una ciudad que es relativamente importante, que se llama Tesalónica. Todavía existe la ciudad de Tesalónica y nosotros tenemos dos cartas escritas específicamente a aquella iglesia después, cuando él se tuvo que marchar. Las cosas no es fácil en Tesalónica, como no lo fue en Filipos, y por tanto tiene que ir a Berea. Y en Berea otra vez va a tener dificultades con los dichosos judíos y va a tener que salir para Atenas. Constantemente lo vamos a ir viendo cómo va a ir avanzando en su extensión del Evangelio, en la obra del Señor. Veamos cosas que son comunes. Comunes no solamente en estas dos ciudades, en el comienzo de su ministerio, sino en otros lugares. En primer lugar, es común el mensaje. Nos dice en el versículo 3, dice que estaba declarando y exponiendo por medio de las Escrituras que era necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos y que Jesús, a quien yo os anuncio, decía él, es el Cristo. Mensaje, el Mesías y su obra, que debería de padecer, morir y que debería de resucitar para conquistar. Que ese que moría según las Escrituras, el Antiguo Testamento, y ese que resucitaba según también las Escrituras, es el Mesías, el Cristo. No tendremos que entretenernos mucho porque la Escritura es muy clara y es muy contundente en este tema. No hay segundos temas de importancia. No hay otros asuntos a los cuales la Iglesia y la obra misionera y evangelística haya sido llamada, que no sea Cristo. Es verdad que podemos hacer grande obra para ayudar a los necesitados en sus aflicciones por causa del trabajo, de la pobreza, o quizá por las drogas y el alcohol y dependencias y los vicios, pero el tema principal, la tarea principal no es la obra social, sino Cristo. Es verdad que hay doctrinas que son muy importantes, que son básicas en la vida cristiana, en la manera que tenemos de adorar, en cómo tenemos que organizar nuestros hogares, la relación con nuestras esposas o maridos o hijos, etc. Es muy importante la ética cristiana, pero el mensaje es Cristo. Pablo no entra en Tesalónica diciendo voy a traer un mensaje específico para esta ciudad particular, en estos temas variados según las circunstancias donde me encuentro. No. Pablo va a Tesalónica y le proclama Cristo. Cristo tiene que padecer, Cristo tiene que morir, tiene que resucitar. Este que yo os anuncio, que yo he sido testigo porque he tenido visión, este que anuncia el Antiguo Testamento es aquel en el cual vosotros tenéis que creer. La salvación, tal como lo veíamos en la ciudad de Filipos, cuando estaba predicando al carcelero, el mismo mensaje que va a llevar en otros lugares es el que vemos aquí. Tesalónica, Berea, Éfeso, Atenas, con sus diferentes variadas circunstancias, tendrá el mismo mensaje. Cristo. ¿Qué es lo que la Iglesia de Ciudad Real, nuestra Iglesia, tiene que proclamar en primer y fundamental lugar? Cristo. No me importa si aquí saléis sin un gran desconocimiento acerca de cosas secundarias, de cómo tenéis que portaros en vuestra casa o cómo tenéis que hacer vuestra vida. Lo esencial es que salgáis de aquí en esta hora sabiendo que la única manera de libraros de vuestros pecados es por la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, en el cual vosotros tenéis que poner vuestra fe. Este es el mensaje. Y lo hará en Tesalónica, a 100 kilómetros, se desviará a Berea y proclamará el mismo mensaje. Anfípolis, Apolonia, como nos dice aquí, y más tarde otros sitios distintos. Este es el mensaje. Segundo, la estrategia. ¿Cómo lo hace? En el versículo 1 y en el versículo 2 nos dice que entraba en Tesalónica y entraba en Berea y lo primero que va a hacer es ir a la sinagoga. Se acerca a los judíos. Primero a los judíos. Y cuando empieza a ver la reacción,
irá a los gentiles. Es la manera de comenzar. Dice que discutía, que enseñaba, instruía con la Biblia en la mano, el Antiguo Testamento de su tiempo. Y por tanto el lugar donde lo tenían era en las sinagogas. Tenían la costumbre de cuando entraba alguien que se ofrecía a traer un mensaje, unas palabras a la luz del Antiguo Testamento, los libros de Moisés y los Salmos, se le invitaba. Entonces Pablo aprovecha y va a la sinagoga y trae el mensaje. La estrategia es la misma hasta que llega un momento en que Pablo dirá, bueno, si los judíos están constantemente creándome problemas, como podemos ver, ¿no?, en toda esta serie de ciudades, yo me voy ya directamente a los gentiles porque soy el apóstol de los gentiles. Pero mientras tanto se le facilita, él va a ir a la sinagoga. Segunda parte de su estrategia, la escritura. Constantemente vamos a ver que se abre la escritura. Los de Tesalónica abrirán la palabra de Dios, la escritura, hombres, mujeres, judíos, griegos, etcétera. Y en Berea podemos ver que Pablo, una vez más, va a traer evidencia de las escrituras. No está hablando de experiencias. Mirad lo que yo he sentido, lo que yo he experimentado, la sensación que ha traído a mi vida, los cambios que se me han presentado a mí. No, escritura. Si nosotros queremos cambiar el mundo, no vamos a cambiar el mundo por nuestro testimonio. No podemos ir a la gente diciendo, me ha funcionado a mí, te va a funcionar a ti. No vamos a convencer. Cada uno tendrá sus diferentes opciones y sus diferentes circunstancias que van a variar. Pero si queremos que el mensaje cale en la mente y el corazón de la gente, es primero Cristo, ir donde ellos están, y las Escrituras, abrir la palabra de Dios, para que ellos puedan ver y puedan entender. No estéis aquí en esta mañana mirándome a mí únicamente, quiero que me miréis. Pero no quiero que me estéis mirando a mí, quiero que miréis las Escrituras. ¿Es esto lo que estamos anunciando? Cuando hablamos de Cristo, cuando hablamos del Espíritu, cuando hablamos del cielo, cuando hablamos del pecado, cuando hablamos de la ley, ¿es según las Escrituras? No lo que yo he descubierto, lo que a mí me parece o lo que yo he experimentado. Siempre la palabra de Dios. Pablo llega a Tesalónica, entra en la sinagoga y abre la palabra de Dios. Mirad lo que dice Moisés, mirad lo que dice David en los Salmos, mirad lo que dicen los profetas acerca del Mesías. Y nosotros tenemos que ir a la gente y decirle, no es lo que a mí me parece, no es lo que a ti te parece, es lo que dicen las Escrituras. En nuestra sociedad tenemos un Cristo muy popular, un Cristo muy folclórico. El Cristo de la cruz que se llevan los nazarenos en la Semana Santa. Y tenemos unas imágenes acerca de Cristo que en estas Navidades nos lo van a meter por los ojos. Y es un niño inocente helado de frío en un Belén. Pero nuestro Cristo no es el del folclore, no es el de la tradición, no es el de nuestro país, no es de las estampas y de los crismas de Navidad. Nuestro Cristo es el de la Escritura. No vamos a venir y que nos hablen del Cristo que alguien ha escrito o que alguien ha descubierto o que ha soñado, sino que lo que dice las Escrituras acerca del Mesías para que tengamos una segura salvación de nuestras almas. Y en tercer lugar, como estrategia, hemos dicho que iba donde estaban, sinagoga, cuando podía, la Escritura era su base y versículo 4, versículo 12, ¿qué notáis? Que no había distinción de personas. Va a los judíos, pero nos dice también que conocieron el Evangelio mujeres y gentiles, o griegos, o otros, aparte de los judíos. En aquella época la sociedad estaba muy dividida. Por encima estaban los judíos en su propia cultura, o los griegos si estábamos en el mundo griego, después venían las mujeres, después venían los esclavos. Y casi iba perdiendo poder y presencia, autoridad, conforme vamos viendo. El niño era un objeto que se le podía quitar la vida con mucha libertad, era pertenencia al padre, la mujer pertenecía al padre o pertenecía al marido, y los esclavos, si eran sobre todo esclavos de guerra, pues no tenían ningún o apenas ningún derecho. Pero esto no le afecta a Pablo. Pablo dice, voy a Tesalónica y el Evangelio es para todos. Y voy a ir a Berea y el Evangelio es para todos, sin ningún tipo de diferencia o distinción.
En Filipos recordáis que fue a un lugar en la calle, cerca de un río, y presentó el Evangelio a un grupo de mujeres. Y se lo presentó a aquella muchacha esclava que era adivinadora. Y después fue y se lo proclamó a un griego, un romano, que estaba allí de carcelero. Esa misma estrategia la podemos ver muy resumida. Judíos, griegos y mujeres conocieron el Evangelio y se salvaron. Iglesia de Ciudad Real, ¿dónde tenéis que ir a predicar el Evangelio? ¿Quién tiene que escuchar el mensaje? No, vamos a hacernos la pregunta de manera distinta. ¿Quién necesita el mensaje del Evangelio en nuestra ciudad? Y entonces tendremos que decir todos. Y por tanto tenemos que ir a toda criatura y proclamarle el Evangelio sin ninguna diferencia. Hemos visto que es el mismo mensaje, vemos la misma estrategia que es común, vemos la misma manera de proclamar el Evangelio. Sería bueno que os detuvierais en la manera en cómo Lucas nos va describiendo los diferentes verbos, en cómo Pablo expone la palabra del Señor. Versículo 2 nos dice que Pablo, cuando va a la sinagoga, discutía con los judíos. Y en el versículo 3 nos dice de declarar, de exponer, de anunciar. Fijaros todos estos verbos, todas estas maneras de dar a conocer la palabra de Dios y el nombre del Señor Jesucristo. Hay que discutirlo, hay que analizar todas las cosas y traer las diferencias. ¿Qué pensáis vosotros, le diría Pablo a los judíos, acerca del que ha de venir, o lo que dice Jeremías, o lo que dice Isaías, o Zacarías, como hemos dicho a los niños antes, acerca del que ha de venir, y la respuesta de Dios Padre para bendecir a su pueblo? Y cada uno podrá decir su opinión, y Pablo traería las Escrituras y diría, mirar lo que dice acerca de su venida, de su sufrimiento, Isaías 53, de las profecías cumplidas, etcétera, etcétera. Hay que discutirlo. No podéis llegar a la gente y decir, ¿qué opinas tú de Jesús? Esto, pues muy bien, con tal de que opines algo. No. ¿Qué es lo que dice la Escritura? Y si hay una gran diferencia, tenemos que traer a la gente a la palabra de Dios. Tenía que declarar. La idea de declarar que nos trae en el versículo 3 es de abrir completamente la palabra de Dios. Demostrar todas las ideas acerca de Cristo. No solamente un aspecto que nos pueda parecer interesante. Os llama la atención seguramente el Cristo que sana. En nuestra sociedad es muy común ver que Cristo sana, que Cristo tiene poder. El Cristo revolucionario. Hubo un tiempo, cuando yo era joven o cuando estaba yo recién convertido, que la idea que era muy popular es el Jesús superstar. Era el Jesús revolucionario, o el Jesús Guevara y de tantas otras culturas de revolución. O podemos pensar en el Jesús que rompe los moldes, el Jesús que va en contra de los rituales o de las costumbres. Pero no nos podemos limitar a un solo Cristo, sino que tenemos que declarar todo el consejo de Dios y en particular acerca de Cristo. ¿Qué es lo que enseña la Escritura acerca de Él? Porque Él nos dice cosas tan tiernas y tan hermosas como: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. ¡Qué bonito! Pero también nos dice: el que no hace la voluntad de mi Padre está en contra de mí. El que no es conmigo es contra mí. El que conmigo no recoge, desparrama. Podemos ver que es un Cristo tierno, paciente, con las manos extendidas. Venid a mí todos los que queréis, porque yo tengo vida eterna. Pero a la misma vez dice: la puerta es estrecha, es dificultoso el camino. Tenemos que llevar el Cristo a nuestra sociedad, pero no el Cristo que ellos quieren escuchar, sino el Cristo que necesitan escuchar. Tenemos que ponerle todo el aspecto acerca de Jesús, todo lo que implica. No podemos llegarle a la sociedad y decirle: Cristo va a cambiar tu vida y vas a ser completamente feliz y no vas a tener problemas, porque es una mentira, porque no es toda la verdad. Tenemos que decirle: la salvación es gratuita, pero va a requerir de ti un cambio total en tu vida.
Nos dice discutir, nos dice declarar, nos dice el versículo 3 también exponer o presentar todo acerca de Jesús. O más adelante cuando nos dice que anunciaba, que es algo muy personal, como la idea de decir, ¿dónde estás tú? No la idea general, a ver, toda la sinagoga, todos los griegos, todas las mujeres que escuchen, porque este mensaje es para todas, sí. Pero tú, en particular, ¿cuál es tu situación personal? Tú, en tu situación personal, sea cual sea, necesitas a Cristo. Y esa idea lo va a ir mostrando en todos los lugares. El mensaje, la estrategia, la manera de la proclamación y el resultado. Lucas nos enseña, por ejemplo, en el versículo 5, cómo va viendo el resultado del mensaje que Pablo le va extendiendo. Lo que hemos visto en algún detalle en la iglesia de Filipos o en la ciudad de Filipos, ahora lo podemos ver también en Tesalónica y lo podemos ver en Berea. Hay conversión de algunos. Va a la sinagoga, los judíos, y después vienen los griegos o los romanos, y después vienen también las mujeres y escuchan el Evangelio, y algunos de ellos se convierten. Y a la misma vez podemos ver que conforme el Evangelio es proclamado, la oposición aparece. Hubo oposición en Filipos, que terminaron en la cárcel, va a haber oposición también en Tesalónica, se van a encontrar oposición también en Berea y se encontrarán oposición en las siguientes ciudades. Y esa oposición, ese rechazo, que van a presentar en primer lugar los judíos, pero luego también vendrán en otros lugares los griegos, va a traer persecución. Acusaciones falsas, trastornar el mensaje, cambiar las ideas, decir lo que realmente Pablo y Silas y el equipo no habían dicho. Pero se va repitiendo, conversión de algunos, la oposición y la persecución. Hermanos, ¿estamos dispuestos a eso? Porque no es algo peculiar de Tesalónica. No es algo que ocurre por accidente en algún lugar. Es lo que se va a ir repitiendo en todas partes. Tenéis que proclamar a Cristo con vuestras vidas y con vuestros labios. Tenéis que ir a decirles a la luz de las Escrituras que Cristo es la única esperanza y la única salvación. Y encontraréis algunas conversiones, pero también vais a encontrar oposición. Rechazo. No penséis que la gente en multitud está esperando que hablemos de Cristo. Si habláis del Cristo de escayola, si habláis del Cristo de adornos, el Cristo milagrero, el Cristo que hay que ser colgado en un palo para pasearlo, multitudes saldrán. Pero si habláis del Cristo de las Escrituras, entonces encontraréis que sí, algunos se convierten como vosotros, pero otros lo van a rechazar. Y no os extrañe que si en este siglo en el que estamos viviendo y en esta época, generación nuestra, muchos hermanos en otros lugares del mundo están siendo perseguidos por causa de su fe, que también la persecución pueda desatarse sobre nosotros. No es un mero rechazo de Cristo, sino es un desprecio de aquellos que lo proclaman. Y Pablo va a tener problemas y dificultades allá donde está. Preguntaros con claridad en vuestras vidas. Si no tenéis problemas por causa de Cristo, no vaya a ser que no tenéis a Cristo en los labios. Si colgáis a Cristo en una estampa en vuestro salón, si escondéis debajo del polvo vuestras Escrituras, si silenciáis vuestra voz en los momentos de dificultad, no tendréis ningún problema. Pero si habláis de Cristo con libertad y con autoridad, si abrís las Escrituras a la gente para que ellos mismos puedan ver, encontraréis que hay una gran parte de la sociedad que no está dispuesta a aceptar el mensaje y que vosotros mismos podréis recibir persecución. Bueno, estas son cosas que son similares. Se va repitiendo de ciudad en ciudad. Pero vamos a mirar las diferencias. Vamos a ver si podemos hacer un contraste entre Tesalónica y Berea, entre los tesalonicenses y los bereanos. Por una parte, en el versículo 5 nos dice que los judíos de Tesalónica eran celosos. En cuanto le empezó Pablo y Silas a tocar sus principios religiosos, se aferraron a su religión y a sus tradiciones y a su manera de entender.
eran celosos, amaban su religión. De alguna manera, nosotros podríamos tener envidia de ese celo que tenían por lo suyo. Pero Lucas nos dice de los bereanos, versículo 11, que ellos, también judíos, también con la Escritura, también en la sinagoga, eran más nobles. Seguramente eran celosos también de la palabra, eran celosos de su religión, celosos de sus tradiciones, pero reciben el mensaje, nos dice, con solicitud, con interés. Sí, es verdad que estamos cómodos en nuestra religión, lo hemos aprendido de nuestros padres y nuestros padres de sus padres, esto viene por una gran tradición, está en nuestra raza, está en nuestra sangre, somos judíos por siglos, pero ¿es realmente este el mensaje? ¿Qué es lo que nos está diciendo la Escritura? Vamos a buscar la verdad. No es tener celo por lo que ya tienes, sino preguntarte si estás en las bases verdaderas en aquello que tienes. Ambos tienen la Escritura, pero los de Tesalónica parece que tienen la palabra de Dios como una reliquia, como un objeto de adoración. La ley tenemos, que se nos fue dada por Moisés. Nosotros los judíos tenemos el privilegio de tener la Torá. Y sacaban la ley con sus grandes adornos, los pergaminos, aquellos inmensos, enrollados, y cada sinagoga podría tener una copia o varias copias de los textos del Antiguo Testamento, que aquello era intocable y era especial. Pero cuando nosotros nos acercamos a los de Berea, los bereanos, también judíos, también con la Escritura, resulta que ellos quieren investigar, dice que escudriñaban, que buscaban con verdad, con anhelo, aquello que Pablo les estaba anunciando. La Escritura no era meramente ese adorno reliquia que adoraban y por los cuales daban gracias a Dios, sino que era el instrumento que ellos tenían para poder descubrir el mensaje y la palabra de Dios. Lo he dicho muchas veces, todos deberíais tener una o varias copias de la Biblia, pero cuando este libro envejece, o se estropea, o como a mí se cae el café encima, pues cambiamos de Biblia. Nos compramos una nueva. Y además hay algunas que son realmente económicas. Nosotros no veneramos ni adoramos este libro. No podemos llegar a decir que no lo podemos tocar, o como alguien me decía, no puedes poner un plato o un vaso encima de nuestra Biblia. No es esto lo que nosotros veneramos, sino la verdad que está encerrada y revelada en ella. No la ponemos en nuestras casas, en esos bordes dorados con inmensas Biblias, con la piel genuina, para que todo el mundo pueda ver en medio de nuestro salón, al lado del otro ídolo que es la televisión. Lo que nosotros debemos de tener es como los bereanos, que nos dicen la palabra de Dios y la abrían para investigar si realmente aquello que Pablo y Sila estaban diciendo era real. ¿Son estas las profecías que decían los profetas? Sí. ¿Es este Jesús el que ha cumplido estas profecías? Sí. ¿Era para esta época y en este momento que tendrían que ocurrir lo que este hombre, Pablo, nos dice? Sí. Investiguemos. Luis nos ha dicho un mensaje este domingo. Nos ha estado diciendo algunas cosas acerca de Jesús o acerca de la santidad o del profeta Isaías, como vemos por la tarde. ¿Pero es esto así? ¡Ah, qué hermosa es la palabra! Voy a ir después de este mensaje tan importante que me han dado y con mi plumero le voy a quitar el polvo a mi Biblia en mi casa. Y voy a darle color fluorescente para que se pueda ver con una gran luz en mi salón que tengo una Biblia. ¿Es esto lo que tenemos que buscar? ¿O tenéis que correr a vuestras casas diciendo voy a abrir a ver si es verdad lo que me está diciendo? ¿Es esta verdad, este beneficio también para mí? ¿Son estas verdades aplicables en mis circunstancias? ¿Es esta la urgencia que me dicen las Escrituras para llevar el Evangelio? Los bereanos, que eran más nobles, nos dice, escudriñaban, investigaban constantemente en las Escrituras aquello que estaban escuchando. Por tanto, fijaros también ahora la diferencia.
Nos dice en Tesalónica que se convirtieron, versículo 4, más griegos y mujeres que judíos. Se predicó el Evangelio, pero había más mujeres y más griegos que judíos, porque los judíos eran celosos y no querían cambiar. Fijémonos ahora en el versículo 12 de los bereanos. Se convirtieron más judíos, aunque también había mujeres y otros, que se refiere a los gentiles. ¿Qué es lo que ocurre? Si nosotros tenemos esta Biblia, la cual no queremos modificar, no queremos cambiar, no queremos mirar, no queremos analizar, no la investigamos, la utilizamos como un adorno de plástico y no como la luz que alumbra nuestras almas, serán otros los que se convierten. Pero si somos como los bereanos, también judíos, también con su tradición, pero y que investigan y que leen con regularidad la palabra de Dios, serán ellos los que se convierten. Lo que tenemos que hacer es que vosotros y todos los que están fuera se convenzan de que esta es la palabra de Dios y que necesitan escudriñar y ver que en realidad es este el Cristo que necesitan creer y que es esta la manera en la que tienen que creer y que es esta la vida que tienen que seguir. El resultado, Tesalónica, es que los judíos, llenos de celo, que cierran las Escrituras, que no investigan, que no escudriñan, se vuelven rebeldes y que alborotan la ciudad y que querrán también alborotar en Berea. Pero aquellos bereanos, judíos, creen y se convierten, aun cuando luego también una gran parte fue removida por causa de los tesalonicenses. Es el mismo mensaje, porque es el mismo Dios. Es el mismo método, porque es el mismo Dios. No es que tenemos que cambiar el mensaje o el lenguaje, o tenemos que cambiar el énfasis, o tenemos que cambiar la estructura, o a las personas que vamos a ir. No, era igual. Lo adaptaban a Tesalónica, se adaptaba a Berea o a las demás ciudades, pero es el mismo Dios, por tanto el mismo mensaje, la misma estrategia, los mismos verbos. Pero el resultado era distinta. ¿Qué conclusiones sacamos de esto? Dios obra de manera diferente con los mismos elementos. La predicación, la hemos visto, las Escrituras abiertas. Lo hacen en Filipos, se va a hacer en Tesalónica, se hace en Berea. Proclamar el Evangelio con la voz, anunciar, discutir, convencer, exponer la palabra de Dios. Ir a la gente así, predicarles la buena nueva. Es el mismo método, que lo vamos a variar según las circunstancias, pero es la proclamación. Es las Escrituras. Y vamos a ir a la gente y le tenemos que decir que es esencial que tengan las Escrituras abiertas y que las investiguen. Ve a tu casa y mira si estas cosas son así como yo la estoy diciendo o es una invención. Tendremos que ir a los mismos receptores. Podemos ir a judíos y gentiles y tendremos que ir a las mujeres y a los niños y de todas las razas y los que son nacionales y los que son emigrantes, extranjeros, constantemente. Dios va a obrar de manera distinta. Tendremos que poner algunos toques de diferencia dependiendo de las circunstancias, pero es predicación, es Escritura y sobre todo es el nombre del Señor Jesucristo. Pero hay una segunda cosa que yo entonces tengo que deciros. ¿Cómo es tu reacción al Evangelio, a Cristo? Cuando se te anuncia el Evangelio, ¿cómo vas a actuar? ¿Como los de Tesalónica? ¿Que se van a cerrar aquello que tienen porque su familia y sus generaciones así lo han tenido? ¿Porque así vas a tener menos problemas? ¿O vas a actuar como los bereanos, que escuchaban y escudriñaban lo que tenían a su alcance? ¿Vas a salir de aquí diciendo, estoy cómodo, estoy bien, estoy satisfecho? ¿O voy a ir y voy a abrir el libro de Hechos y voy a ver lo que me dice? Voy a investigar acerca de Cristo en el Antiguo Testamento. Cuando se te hable acerca del Belén y los villancicos y de Cristo y de María, ¿te vas a conformar con lo que te dicen, lo que te enseñan, lo que está en esos villancicos y en esos crismas que te van a dar, postales de Navidad, o vas a ir a las Escrituras?
¿Te vas a conformar con el Cristo de Troya? ¿Te vas a conformar con el Cristo de las novelas? ¿O vas a ir al Cristo bíblico? ¿Cómo vas a reaccionar a cada uno de los mensajes? Pudiera ser, hay otras diferencias, hay otras opiniones, o esta es la palabra de Dios. En tercer lugar, ¿cuál es tu actitud y de qué manera tú usas las Escrituras? A mí me da gusto cuando vamos a casa de una familia creyente, a tu casa, y se puede ver que la Biblia está en el primer lugar. Normalmente los españoles lo que tenemos y lo que nos gustaría tener es en el salón principal, si no es en el dormitorio y es en la cocina y algunos incluso en el cuarto de baño, es la televisión. Una televisión de plasma grande que se pueda ver en el centro del salón con algunos adornitos que puedan verse, que ese es el centro. Pero cuando vamos a alguna casa de creyentes y vemos que en el primer lugar es la Biblia, que en el salón tienen en algún momento, en alguna estantería, la palabra de Dios y se puede ver en sus bordes rojos con letras blancas, Sagrada Escritura o Santa Palabra, etcétera, etcétera. Y da gusto. Pero no es suficiente. No es suficiente con que tengáis las Escrituras, si las Escrituras están cerradas. Es mucho más glorioso, más hermoso, más bíblico, más cristiano, más evangélico, ir a la casa de un creyente y ver que la Biblia está en la mesa y que está abierta y que se está estudiando. Que no es más cristiano por tener una Biblia gorda, de letra grande, sino una Biblia envejecida y gastada por el uso. Lo que tenemos que buscar es si realmente tú tienes la Biblia porque eres un celoso de los evangélicos, porque tus padres son evangélicos y tú vas desde la infancia a la iglesia, o tienes la Escritura como el instrumento de trabajo diario, en la búsqueda de la verdad y de fundamentar tu verdad. ¿Estás llenando tu vida de experiencias y de sentimientos cristianos? No estoy en contra. No estoy en contra de que cuando cantes en la ducha, cantes canciones cristianas. No estoy en contra de que puedas tener versículos de memoria en tu mente. Pero no es esto lo que uno debe de buscar. Cuando se está hablando de algo, ¿en qué te basas? ¿En la palabra de Dios como el instrumento de la verdad que te ha sido dada como posesión? ¿O en lo que tú experimentas o en lo que tú recuerdas? La Escritura es el objeto de trabajo, es el instrumento de trabajo del creyente y no únicamente un objeto de adorno o un amuleto. No vas a estar más seguro en la sociedad porque lleves siempre la Biblia en el bolsillo o en la mano o sujetándola fuertemente. Vas a tener más seguridad en la sociedad en la que estamos viviendo si lees con regularidad las Escrituras y la aplicas en tu vida. El cristiano debe ser un cristiano bíblico, tiene que ser un cristiano de Biblia. Lo que tenemos que buscar no es el celo por la religión, sino la nobleza de los bereanos en abrir las Escrituras y investigar todo lo que nos dicen. Ve a tu casa y piensa todo lo que crees acerca de Jesús, o acerca de María, o acerca del cielo, o acerca de los milagros, o acerca de los dones, o del fruto del Espíritu, o de lo que es la Iglesia. Pero piensa, medita y escudriñalo a la luz de las Escrituras. No aceptes que venga alguien y que te diga que es cristiano porque ha tenido una sensación, una experiencia, una sanación o un descubrimiento milagroso, sino que es cristiano porque aplica regularmente las Escrituras, empezando por poner su fe en el Señor Jesucristo y vivir para Él todos los días de tu vida. Que el Señor nos enseñe a poder aplicar los mismos principios, pero a poder actuar como aquellos bereanos que convirtieron porque eran nobles y escudriñaban las Escrituras a ver si aquello era así como se decía. Que el Señor tenga misericordia y os bendiga en vuestro estudio de las Escrituras y en la aplicación en vuestras vidas. Amén. Amén.